Vamos a entrar entonces a la introducción en el tema Repensando la Gran Comisión. Recuerde que puede ir anotando sus preguntas a medida que va escuchando las exposiciones. Adelante, David. Gracias. Voy a pedir que cierren sus ojos para una oración inicial. Jesús, quiebra en mí todo lo que necesita ser quebrado. Sane en mí todo lo que necesita ser sanado. Llene en mí todo lo que necesita ser llenado. Unge en mí todo lo que necesita ser ungido. Amén. Tenemos comenzado muchos de nuestros webinars este año con esa oración. Es una oración de 4 frases que pienso que va a marcar el resto de mi vida, porque son pedidos tan grandes que nunca cambian en cierto sentido. Siempre son relevantes. Una pregunta, voy a poder ver a 25 personas, pero pido que levanten la mano si hicieron la tarea previa. Levanta la mano si hiciste la tarea previa. Ok, estoy viendo más o menos un poco más de la mitad, 2/3. Felicidades, estamos avanzando cuanto a cultura de discipulado que tiene a ver con tarea previa. Quien no lo hizo, por favor, preste atención porque hace una diferencia llegar ya habiendo levantado vuelo ya con los motores calientes en lugar de llegar frío y esperar que en este momento algo milagroso acontece. En tu manual, que a Luz Marina colocó el manual o está colocando el manual en el chat para todos poder hacer el download. En tu manual dice que el ADN de todo movimiento cristiano son 5 valores y especialmente de un movimiento de discipulado que conocemos como 5 círculos concéntricos. Identifique un movimiento que viene a tu mente. Anótelo. ¿Cuál sería un movimiento que viene a tu mente? Algunas opciones. Movimientos evangelísticos, de campañas o la década de evangelismo de AEL. Movimiento de unidad, de intercesión, adoración, de ganar la nueva generación. Movimiento político, movilizando los evangélicos en la arena política. Movimiento de evangelio holístico, con proyectos de obras sociales. Movimiento de discipulado, la década de hacer discípulos. Todo movimiento que quiere tener frutos que permanecen necesita caminar por estos 5 valores. Ser centrado en Cristo es el corazón de todo. Y de forma muy secundaria, ser un discípulo auténtico. Para llegar a ser, después de ser discípulo auténtico, que es prerequisito, discipulador semejante a Cristo, que lleva para frente y ayuda a mi iglesia a ser saludable y discipuladora, para llegar al 5º valor y círculo, el reino de Dios, discipulado transformacional que va más allá de la iglesia. Todos los 5 son interdependientes, ahora en página 2 del manual. Cada uno llega a su pleno potencial sin los otros. Al mismo tiempo, todos los 5 tienen a ver con hacer discípulos. Ya hicimos 3 series de webinars sobre hacer discípulos. Si quieres profundizar el tema, puedes verlos en nuestro canal de YouTube, Discipulado y Pastoreo de Pastores. Son la primera serie, preguntas frecuentes sobre hacer discípulos. El qué, el por qué, el cómo, las preguntas básicas que se debe hacer sobre cualquier tema que queremos entender. Serie 2, visión bíblica del discipulado como fundamento, las bases bíblicas. Serie 3, visión panorámica de pasos prácticos en el discipulado. Esta última serie entra en 8 temas. Lo cito porque el asunto aquí es discipulado personal y quiero que saben que ya avanzamos tremendamente en el asunto y por eso vamos a dar un enfoque un poco diferente hoy. Pero los 8 temas son selección, cuanto a pasos de selección, procesos que Jesús usó, criterios,
Segundo lugar, ser un buen líder facilitador, sabiendo cuándo ser líder y cuándo y cómo ser facilitador. 16 elementos esenciales en el discipulado, elementos para arriba con Dios, para dentro con el grupo, para afuera con el crecimiento. El poder de las preguntas, ser bien asesorado y asesorando, que vamos a trabajar de forma más profunda en nuestro próximo webinar, de aquí a un mes. Ser un buen mentor, modelo PROA, que es un modelo absolutamente fantástico. Microgrupos y pre-microgrupos. Y finalmente, discipulado 1 a 1. 1 a 1 y grupo pequeño son las dos formas básicas de hacer discípulos. Para no repetir la riqueza de estos webinars, queremos ayudarte a repensar la gran comisión de forma que probablemente nunca hiciste. Con eso voy a pasar la palabra para mi compañero y colega que lidera la Comisión de Discipulado para AEL, la Alianza Evangélica Latina, Pedro Torres. Pedro. Gracias, David. Qué hermoso volver a estar juntos de nuevo. Y tuvimos un hermoso tiempo en la consulta la semana pasada. Algunos estuvieron, otros no. Así que vamos a repasar y repensar la Gran Comisión. Pienso que sería muy apropiado volver a leer o escuchar cada uno de una forma, quizás poniendo un oído y corazón diferente a la Gran Comisión. Mateo 28, del 16 en adelante dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este es un pasaje tan conocido por cada uno de nosotros. Pero nuestro hermano David siempre encuentra algo más profundo de lo que siempre vemos o siempre leemos y identificó en esta lectura, en este pasaje, 8 prerequisitos para hacer la gran comisión, para ser un discipulador. Nadie piensa en prerequisitos o requisitos para la gran comisión. Nunca he pensado. Sin embargo, cuando miramos la palabra, encontramos realmente que es necesario caminar por algo previo a ir y a ser discípulo. Y eso es lo que vamos a reflexionar hoy. Pero yo quisiera que entremos en el contexto de la gran comisión. La palabra pero es una preposición que se coloca en medio de una cosa y otra. Ustedes van a ver que desde el versículo 11 del capítulo 28 de Mateo hay un montón de situaciones en el mundo que les tocó vivir a los discípulos y a Jesús. Ellos estaban procurando sobornar, procurando engañar, procurando de alguna forma desbaratar la obra milagrosa que Dios acaba de obrar al resucitar a Jesús de entre los muertos. Si nos colocamos en nuestro mundo hoy, nosotros estamos en un lugar privilegiado.
ese pero también nos corresponde a nosotros en el sentido porque en el mundo hoy hay más que nunca un ataque frontal contra la fe en Cristo y las enseñanzas de Cristo. Los principios cristianos hoy se está batallando a capa y espada para desbaratar los principios de Dios para el mundo, para nosotros. Pero en medio de eso somos llamados a ir en pos de ser y hacer discípulos. Pienso que si no es peor la situación que les tocó vivir a los discípulos, estamos en la misma situación. Necesitamos recuperar la visión de ser y hacer discípulos, y para ello necesitamos entender estos prerequisitos. El primer prerequisito, ser discípulo integral. Ser discípulo integral implica caminar en la dimensión de entender que necesitamos primero graduarnos nosotros de ser discípulos. Yo no entendí a profundidad del discipulado hasta que estuvimos reflexionando justamente sobre este texto en un devocional con David. Y pareciera ser que en ese momento, el año 2016, algo cayó de mis ojos para entender que yo necesitaba ser un discípulo. Y a partir de allí me hice la determinación o me determiné ser un buen discípulo en relación a Cristo y en relación a David, mi discipulador. Y gracias a Dios encontré bendición, encontré crecimiento, encontré apoyo. Segundo prerequisito, tener encuentros divinos. Dice la palabra que ellos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Encuentros divinos como estilo de vida. Mi devocional anteriormente era lectura y algunas reflexiones, pero entender que la palabra, el encuentro con la palabra simplemente es un medio para tener un encuentro con Dios, también ha cambiado mi perspectiva de Dios, mi perspectiva de la palabra misma. Considerando hoy la palabra no como el fin, sino como un medio para esa relación más íntima cada vez con mi Señor y también con mi discipulador. Es hermoso ver que los discípulos fueron más o menos 140 kilómetros ida y vuelta para ese encuentro, pero ese camino, ida y vuelta, también fueron encuentros unos con otros y encuentros profundos con el Señor. Segundo, entonces, prerequisito, tener encuentros divinos. Tercer prerequisito, transparencia, saber dudar y saber expresar nuestras dudas. El Salmo 94, 19 dice en la versión Nueva Traducción Viviente: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. David era una persona sensible a su propia situación emocional y entendió que dudar no era falta de fe, sino era momentos que pasamos por situaciones críticas y podemos sobrellevar esas dudas teniendo ese encuentro con nuestro Señor. El gran apóstol Pablo entendió sus temores. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7, él habla de que tenía temores por dentro tenía temores, aunque por fuera tenía batallas. Entonces, él entendió, aún siendo un gran apóstol, entendió que podía tener temores y ser transparente para expresar sus temores. No tenemos que tener temor de expresar nuestras dudas, nuestros temores y compartir unos con otros con un corazón sincero y abierto. Cuarto prerequisito de la Gran Comisión: estar bajo autoridad. No es un tema muy popular
estar bajo autoridad. Y no es fácil para ninguno de nosotros. Entendemos muchas veces que estamos viviendo bajo la autoridad divina, pero cuando se nos presenta la situación para estar bajo una autoridad delegada, bajo nuestro discipulador, bajo nuestros mentores, tenemos grandes batallas, grandes luchas, y no podemos, nos cuesta aceptar. Mucho más en un tiempo donde el tema de autoridad o cobertura se ha distorsionado. En esta circunstancia nos dice que necesitamos entender cómo manejarnos bajo autoridad. En la Biblia del discipulado dice, las personas no se tornarán discípulos por medio de la imposición o fuerza, que significa que la gran comisión no se va a llevar a cabo con poder, sino con autoridad, exousia. Entonces, nuestra tarea será, primero nosotros entender que somos llamados y si respondemos a ese llamado, caminaremos bajo la visión de ser discípulo. Y de la misma forma, llamaremos a las personas, extenderemos eso llamando a las personas a optar por ser discípulos por fuerza. Vivir bajo autoridad no es imposición, sino exponer el llamado de Dios a cada uno y que cada uno responda con una devoción, con una pasión a ese llamado de ser discípulos. Cuarto prerequisito, estar bajo autoridad. Aprender a estar bajo autoridad. Y paso de nuevo a David para continuar con el quinto prerequisito. Jesús llega a los adoradores y llega a los duvidosos con las mismas palabras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La mayoría de nosotros ya tenemos oído que en el griego no hay dos imperativos aquí. Id no es un imperativo en el griego, es yendo, haga discípulos. Acaba siendo traducido en casi todos los idiomas como imperativo por su conexión íntima con el imperativo. Mas el hecho de que hay un imperativo y no dos, tenemos que traducir eso para nuestras vidas. El quinto prerequisito de la Gran Comisión es hacer discípulos como primera responsabilidad ministerial. La mayoría de pastores, líderes denominacionales, líderes de asociaciones de pastores, están abrumados sin hacer discípulos. Héctor Vargas es uno de mis héroes. Él dio el testimonio para iniciar el webinar esta mañana. Y hace varios años él dijo, antes de conocer al discipulado y pastoreo de pastores, mi agenda estaba llena de actividades. Ahora está llena de personas. Es un cambio radical de paradigma. Actividades para personas. Piensa en Jesús. Su agenda no estaba llena de actividades. No recuerdo una vez que él dijo, necesito correr para tal cita o necesitamos nos apurar. Él vivía tan en el presente, tan dado a las personas que estaban en su frente. Él vivía con el Padre primero y las otras personas, comenzando con los discípulos segundo. Sexto prerequisito, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sexto prerequisito es entender que el bautismo no es un evento, tanto cuanto una inmersión en un nuevo estilo de vida, viviendo en la identidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inmersión en la identidad del Padre primero. Eso se expresa más que todo a través de su amor. Amor es la cualidad que
ultrapasa, sobresale en las descripciones de Dios y lo que Él desea para nosotros. 1 Corintios 4:15, Pablo expresa esto muy bien cuando él habla para sus hijos amados, diciendo, aunque tienen 10,000 maestros en Cristo, no tienen muchos padres. Ay, 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 ay. Hay muchos pastores huérfanos que no tienen padre espiritual, que no tienen mentor, no tienen discipulador, no tienen director espiritual. Tienen muchos diferentes nombres para indicar la función de cuidar de forma íntima y personal a alguien. La gran mayoría de pastores son pastores huérfanos. Y el problema es que todos reproducimos según nuestra especie. Entonces no debe nos sorprender cuando descubrimos líderes huérfanos. ¿Cuántas veces tengo descubierto un excelente líder llegando a una nueva iglesia porque está en burnout por todo su trabajo a favor de su pastor, a favor de su iglesia, y el único escape que podría encontrar era encontrar otra iglesia donde no sería conocido? Hay un otro pequeño prerequisito que quiero incluir aquí. Bautismo es la puerta de entrada en la iglesia. Entonces, otro prerequisito para ser discípulos es integración en una iglesia saludable y discipuladora. Séptimo prerequisito, enseñándoles que guarden. Esa palabra tiene escondido tan profundamente el valor de lo que Jesús estaba queriendo decir. ¿Guardar dónde? Guardar debajo de la cama, guardar en el estante, guardar. No es ese sentido de guardar. Ese sentido, las traducciones más recientes dicen enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. El séptimo prerequisito de la Gran Comisión, no enseñar contenido, no enseñar mente a mente, y sí capacitar vida en vida, corazón a corazón. Un de mis héroes de discipulado es Trevor, de Indonesia. Él lidera un movimiento que 2 años y medio atrás tenía 140,000 discípulos de Cristo entre los musulmanes. No los separando de su cultura musulmana, pero sí los llevando a Cristo y dejándolos expresar su cristianismo todavía como parte de una cultura musulmana. 140,000, 2 años y medio atrás. Ahora pasó de 500,000 discípulos de Cristo, enseñando corazón a corazón. Una de sus mejores prácticas es enseñar a su grupo de 16 líderes apostólicos, sus 16 líderes de movimientos, cómo contar una historia en 5 minutos, para que ellos repasen eso para sus líderes. 3, trabajan con grupos de líder con 3 otras personas que pasan para sus 3. Hoy en día, esa red tiene 23 generaciones de grupos de 3. Corazón a corazón, historias simples, capacitando, formando. DICES es nuestro acróstico cuanto a capacitación. DICES tiene 5 características: demostración, instrucción, D e I, C, confirmar en acción, evaluación y supervisión. Tenemos que aprender que apenas predicar o enseñar no es capacitar. Y finalmente, el 8º prerequisito viene de la frase del último versículo de Mateo 28. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Octavo prerequisito, la presencia y voz de Jesús, sin el cual no hay verdadero discipulado. ¿Cuándo fue la última vez que oíste a Dios? Para mí fue esta mañana en mi tiempo devocional. Como Pedro citó bien en el inicio, encuentros divinos a partir del propio tiempo devocional. Todos nosotros tenemos experimentado este milagro de la presencia de Jesús cuando estamos discipulando. Acontece de esta forma. Cuando alguien llega para mí con hambre y sed y una pregunta que está brotando de su corazón y me lanza la pregunta, surge en mí una gracia, una sabiduría que me sorprende. Muchas veces en el contexto discipulado las personas están haciendo anotaciones y yo digo para ellos a veces, por favor, me pase una copia porque nunca hablé de esa forma tan profunda, tan sorprendente para mí mismo como hablé ahora mismo. Al mismo tiempo, estos encuentros intencionales con Jesús muchas veces comienzan con silencio para oír. Por favor, anote. La mayor razón que no oímos a Dios es que no paramos para oír. Estamos tan llenos de nosotros mismos, llenos de nuestras palabras, nuestras oraciones son nosotros hablando, pero Jesús habla palabras de profunda condenación cuando Él dice, ustedes no oyen a Dios, hablando para los líderes religiosos de su día. Entonces, con base en eso, yo quiero que tú respondes a las dos preguntas en la página 4, reflexión. Tome 2 minutos para anotar qué es lo que más llamó tu atención o más profundo, qué te está hablando Dios y qué harás con base en eso. Espero que conseguiste anotar algunas preguntas y cualquier uno que tiene una pregunta para Pedro, para mí, por favor también colóquelo en el chat para que Mumir puede pasar, para que tengamos unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Pero primero, 2 minutos para anotar tu respuesta a estas 2 preguntas. Hay un comentario que podría ser una pregunta. Dice así, creo que si hablamos de prerequisitos sería bueno pensar en el diseño de Dios para el ser humano, ya que hay un sobreénfasis en la gran comisión, pero se olvida del diseño de Dios en Génesis para el ser humano. ¿Qué comentario tiene? Es muy difícil exagerar la gran comisión. Hay raíces de la gran comisión en Génesis capítulo 1, cuando somos llamados a gobernar y multiplicar. Y eso es reproducido o extendido o profundizado en Génesis 12, cuando tenemos lo que se llama muchas veces la gran comisión del Antiguo Testamento, donde Abraham es llamado a salir de su tierra y multiplicar y bendecir todas las naciones. Entonces, los ecos de este Génesis aparecen en Mateo 28, 16 a 20. Si puedes imaginar este escenario. Segunda Guerra Mundial. Los aliados reunidos con el general principal Eisenhower. Y Eisenhower dice, estoy les comisionando, dando la estrategia que va a acabar con esta guerra. Va a terminar con esta guerra. Esta es la estrategia. Y lo cita de forma muy clara, muy sucinta. Y los generales de los varios diferentes ejércitos salen de la tienda de batalla y uno dice para el otro, ahora entiendo. Debemos hacer, y dice una cosa y el otro dice, no, yo pienso que él habló que es así. El otro, no, es así. La gran comisión tiene sido tan perdido en palabras y teologías y estudios que la simplicidad de la
propia vida de Jesús, queremos ser como Jesús, decimos, pero si no hacemos discípulos, no somos como Jesús. Las propias palabras de Jesús son nítidas, profundas, claras. Haga discípulos. Sobre ese punto hay una pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de vivenciar el ser discípulo? Bueno, pienso que creciendo en eso, y hemos hablado de tantos ingredientes para ser un buen discípulo. Uno es la buena preparación antes de encontrarnos con nuestro discipulador. Eso ha sido un cambio profundo de paradigma en mi vida, prepararme de antemano con los temas que me gustaría conversar con mi discipulador. Aprender a vivir en oír a mi discipulador, tener importancia a la palabra de mi discipulador o considerarlo importante para mi vida. Son maneras de ir caminando como un buen discípulo. Y por sobre todas las cosas, tener hambre y sed de crecer, hambre y sed de ir más allá. No centrarnos. Nosotros, pastores, generalmente decimos, ya sé todo. Fácilmente podemos decir, ya sé todo. Y perdemos la oportunidad de seguir creciendo, de seguir comprendiendo mayores profundidades de nuestro Dios a través del acompañamiento. Algunas cosas que nos ayudarían a ser buenos discípulos. Confirmando y concordando tres grandes formas. La primera es preparación, como Pedro ya citó, y el último es seguimiento, colocar en acción, practicar lo que estamos oyendo. En el medio, oír a Dios. Cuando yo voy para mi encuentro con Edmund Chan, cuando yo voy para un encuentro con Elaine Schuller, que a veces ella me mentorea, a veces yo mentoreo a ella, yo voy predispuesto a oír a Dios. Recuerdo que estaba con Mary Fawcett, mi discipuladora de mi vida personal por unos 5 o 6 años en Sao Paulo, Brasil. Y ella estaba diciendo algo y yo pedí para ella, ¿puedes parar? Necesito anotar. Y ella paró y yo anoté. Lo que ella no sabía es que yo estaba notando lo que estaba oyendo el Espíritu Santo me decir. Y si ella continuase hablando, no iría a conseguir oír bien al Espíritu Santo. Entonces, nuestra predisposición, hasta con discipulador humano, es siempre cómo puedo oír a Dios. Sobre la práctica de oír a Dios, justamente estar en silencio y oír a Dios. ¿Cuál es la forma práctica de hacer esto? Hacer buenas preguntas para Dios es uno de los medios para poder oír a Dios. Si no hacemos preguntas a Dios, ¿qué podemos oír de Dios? Conversar, aprender a caminar en una forma de diálogo, no en monólogo. Estamos acostumbrados a hablar nosotros y no permitir que Dios nos hable. Yo tengo la dicha de haber aprendido a caminar con Jesús a mi lado. Yo hago caminata y voy conversando con Jesús. Y de repente paro para hacer una pregunta y voy en silencio y procurando oír a Dios. Y tengo encuentro maravilloso con mi Señor, que realmente renueva mis fuerzas, renueva mi vida en medio de tantas cosas que tengo que encarar. Entonces, hacer preguntas, estar en silencio, oír nuestro corazón, oír al Espíritu Santo que habla muy suavemente ahí en lo profundo de nuestro ser, y así crecer en ese ejercicio de oír a Dios. No es fácil, pero Dios sigue hablando. Dios sigue hablando y quiere seguir hablando a cada uno. Y añade a la secuencia que Pedro colocó, registrar lo que oyes. Si no lo registres, lo olvidas. En minutos, rapidito.
La última vez que yo paré para oír a Dios fue a las 6:50 de la tarde ayer con el equipo G7, oyendo especialmente a favor de mi vida, porque yo estaba con dos grandes invitaciones, dos grandes oportunidades, y yo no sabía bien exactamente qué que Dios quería. Y después de 3 minutos de silencio, el equipo fue orando. Y yo pedí para ellos colocar en el WhatsApp después sus perspectivas, su luz, la forma que estaban viendo. Esta mañana, en mi tiempo devocional, copié esos WhatsApps para un documento devocional y comencé a conversar con Dios sobre lo que el G7 estaba oyendo. Y yo salí de esa experiencia con una perspectiva profundamente diferente de lo que yo tenía a iniciar mi tiempo devocional. Gracias, Munir, por la excelente pregunta. Compartiste esta experiencia, David, sobre los musulmanes. ¿Se aplica esto a los católicos? Hay una pregunta de este tipo. Es una grande pregunta y una pregunta muy difícil. Yo soy misionero ahora sustentado por personas que me aman y iglesias que me aman hace más de 40 años. Y algunos de ellos son católicos romanos. Aquí en los Estados Unidos no tenemos la misma división radical que sentimos y experimentamos en América Latina. Entonces, la pregunta es un poco compleja, es muy buena, muy profunda. Deja yo responder de esta forma. Cuando Trevor enseña a las personas a ser discípulos, sin excepción, él está enseñándoles a evangelizar porque no hay iglesias. No están discipulando miembros de la iglesia. La única forma de hacer nuevos discípulos en el contexto de Indonesia es ir atrás de musulmanes que no conocen a Cristo. Y cuando comienzan a ver a alguien con real interés, curiosidad, deseo, hambre, una de las primeras cosas que dicen es, piense en 3 personas que tú gustarías que conociesen lo que tú estás descubriendo. Y antes de se convertir a Cristo, ya están comenzando a compartir sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, su proceso de aprendizaje y crecimiento con 3 otras personas. Cuando se convierten, no es nada difícil continuar evangelizando porque ya está a todo vapor. Nuestro mayor problema cuanto a nuestro evangelismo es que una vez que alguien se convierte, lo separamos del mundo, lo separamos de todas sus amistades, lo separamos de todo su ambiente. Y dentro de un año él no tiene más amigos no creyentes y decimos, gracias a Dios, salvamos más uno del mundo corrupto. Pero no estamos siendo sal y luz, no estamos invadiendo, no estamos transformando, no estamos cambiando, porque estamos saliendo de donde Dios quería nos plantar. Entonces, mucho mejor decir para alguien que se convierte, ¿cuáles son las personas que tú podrías invitar a tu casa para conversar más sobre esto? Si quieres, puedo te acompañar, pero realmente necesitas compartir. Entonces, tenemos que ser muy comprometidos. El hacer discípulos tiene 3 verbos: yendo, bautizando, enseñando. Son los 3 participios para poder hacer discípulos. El yendo implica que tú estás en acción, estás en movimentación, estás yendo para algún lugar, estás yendo con alguien, y eso es prerequisito. Hoy, si Jesús estuviese siendo parafraseado dentro de nuestro contexto, voy a decir más religioso, diría sentados, haga discípulos. Es totalmente diferente y él no dijo eso.
Hablaste de discipulado y también de evangelismo. Hay una pregunta que habla de quizás un sobreénfasis en el evangelismo. ¿Y cuál es la relación entonces entre el evangelismo y el discipulado, especialmente en la Gran Comisión? En nuestra jerga popular, en la iglesia o eclesial, se ha confundido el evangelismo con el discipulado. Decimos, hacemos discípulos cuando hablamos de la fe en Cristo. Pensamos otro concepto errado es que el discipulado es solamente para nuevos convertidos y ni eso hacemos. ¿Okay? Nosotros somos especialistas, te estoy hablando como pastor, especialista en ver a un niño nacer y luego abandonarlo a su suerte, dejarlo morir de desnutrición, de falta de cuidado. Estábamos desarrollando justamente el desafío de ser hacedores de discípulos y de dos hermanos escuché esta frase: yo soy un evangelista. Y yo estaba segurísimo que cuando una persona llegaba a conocer a Cristo y aceptaba a Jesús como su Señor y Salvador, mi trabajo se había terminado. Y él me agregó diciendo, hoy me doy cuenta que había sido mi trabajo, comenzaba allí. Pienso que eso es lo que debemos de entender. Cambios profundos de paradigma. Cuando alguien llega a Cristo, tenemos el compromiso de llevar a esa persona a ser como Cristo. Y eso es un proceso que inicia cuando uno nace de nuevo. Pienso que por allí va nuestro desafío mayor, uniendo el discipulado con el evangelismo. Y no parar solamente con discipulado de nuevos convertidos. Todos necesitamos ser discípulos. Todos todavía necesitamos caminar como discípulo para luego ser discipulador. Nada fácil. Yo escribí 8 libros para pastores sobre hacer discípulos, creciendo en la comunión, creciendo en la palabra, creciendo en la oración. Los pastores adoraban, amaban, libros fantásticos. Creciendo en la vida simple era un poco más difícil, pero cuando llegué a creciendo en el evangelismo pessoal, los pastores no sabían qué hacer, porque no tenían amigos no creyentes. Era el módulo más complicado, más difícil. Anote 2 frases. Discipulado sin evangelismo es estéril. Es estéril. Evangelismo sin discipulado es matar vida por desnutrición. Tenemos que descubrir cómo juntar los dos. Con alguna frecuencia, Débora y yo invitamos a nuestros vecinos para nuestra casa, para un picnic, para una noche de juegos, para una noche de helados, para cualquier cosa. Este mes decidimos que en lugar de hacer eso, iríamos juntar fuerzas con 1 o 2 otros vecinos y pegamos permiso de la ciudad para bloquear nuestra calle. Una cuadra de la calle quedó con bloqueos colocados por la propia ciudad. Ellos nos trajeron para nosotros colocar en la hora cierta. Y tuvimos más que 40 vecinos comiendo juntos en la calle, jugando juntos, música, cada cosa. Cuando invitamos para nuestra casa, conseguimos tener 10 a 12 personas, pero esta vez ultrapasó. Y conseguí tener varios encuentros divinos y hacer varias conexiones divinas entre algunos vecinos evangélicos y algunos sueltos, confusos y perdidos. Entonces, evangelismo y discipulado tienen que andar de manos dadas.